Muy buenas noches, Miguel. Gracias por estar acá y darle razón de existencia a este profesor. Vamos a continuar. Fíjate, solamente te quiero mencionar, me parece que eres tú el que comete la falla. ¿Tú has remitido el comentario sobre el video? Los videos del Six Flags. Sí. Sí, hice ese comentario. Pero estás denominando mal el archivo, me parece. Solamente se llama, tiene según la indicación, un formato que hay que respetar. ¿Ya? Bien, por eso no tienes calificación. No sé si respecto a lo que conversamos la semana pasada sobre el enfoque clásico de la organización, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, un comentario o sobre cualquier otro aspecto del curso? No, profesor. Está bien, entonces vamos a continuar con el tema que nos toca el día de hoy. Y vamos en primer lugar, a ir al tema de las preguntas, que yo debo llenar un nivel de calificación por participación, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuál es el marco filosófico del el enfoque clásico de la organización, ¿no? O de la organización clásica. ¿Cuál es su marco filosófico? Eh, Sería eh, con relacionado al racionalismo y el positivismo. O sea, me refiero a que se enfoca en la hipótesis, como lo que habíamos hablado, el método científico. El primero plantea una hipótesis, trata de comprobarlo y lo determina. Bien, el método científico tiene esa forma de acercarse, ¿no? Se basa en la base filosófica es el positivismo racionalista, positivismo racionalista. ¿Por qué se dice positivismo racionalista? Porque el ser humano llega a la conclusión que es posible darle entendimiento a eh, a la realidad, a los fenómenos que suceden. ¿Ya? Es posible. Y es posible que esa forma de dar entendimiento a la realidad se ajuste a la razón. Y es la que tiene un lugar primordial en las cosas que yo debo, digamos, concluir, resolver, deducir, para poder actuar, ¿no? Yo debo ser racional, o sea, racional porque tiene una sustentación de razón. El racionalismo juega un rol muy importante. Pero el racionalismo tiene pues, una limitación, pues, ¿no? Y entonces, porque no todo lo que puede hacerse como debe ser, o bien, o con buen resultado, necesariamente parte de la razón, ¿ya? La racionalidad es algo que se aplica, pero, digamos, a veces fuera de lo racional suceden las cosas, se dan las cosas.
Entonces yo, por ejemplo, lo racional es de que yo, frente a mis necesidades, escoja aquello que puede ser mejor para suplirlo. ¿Está bien? Es lo racional. Pero normalmente yo opto por satisfacerme el gusto, a pesar que lo que yo estoy consumiendo no necesariamente va a atender lo que yo necesito. ¿Ya? Ese es el racionalismo es la base es la premisa del entendimiento clásico. Y ese racionalismo que viene el positivismo, o sea que desencanta decanta el racionalismo, perdón, el positivismo, ese racionalismo, es un racionalismo mecanicista. Y es ahí donde aplica, es en el mecanicismo que yo digo, dadas tales condiciones, este debe ser el resultado, dándole un sentido lineal a la consecuencia de las cosas, a la causalidad de las cosas. Esa es la forma de pensar que rige en esa ocasión. Es un racionalismo mecanicista, profundamente mecanicista. Entonces, en la que las matemáticas clásicas tienen mucho valor. Siempre 1 más 1 es 2. Siempre es 1 más 1. No es posible que sea otra cosa. Entonces, es decir, dadas tales condiciones, el resultado lógico es aquello que hemos comprobado reiteradas veces algo, ¿no? Muy bien, esto es muy importante porque nosotros vamos a dejar el racionalismo mecanicista, se va a mantener el positivismo, pero el racionalismo mecanicista va a variar a un racionalismo más, ¿cómo se diría? Menos mecanicista, más probabilístico, más heurístico, más marcado por la incertidumbre, ¿no? Muy bien. Va a haber un cambio espectacular en ese sentido. Por eso, esa consideración de entender que cambia la forma de pensarse la realidad, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las características más relevantes de la escuela clásica norteamericana? ¿Cuáles son las características que más destaca en esta escuela? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Mm, Bueno, estaría relacionado a lo que dije anteriormente, su postura es más que nada del método científico. Ya, pero destaca el tema de querer hacer, querer entender, mejor dicho, el Ah, quehacer organizacional, el quehacer organizacional, como si fuera un mecano. Dado que es mecanicista, yo pretendo que la realidad se ajuste a normas, leyes establecidas y todo funcione mecánicamente bien. Por eso el tema que destaca mucho es la preocupación porque las cosas se hagan bien en tiempo y movimiento, que es lo que la vez pasada conversamos, o sea, dijimos, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles son los principales principios de la administración escuela francesa? Ahora, esta escuela, pues, también se precia de ser una escuela basado en los elementos fundamentales de la ciencia, ¿no? Es la escuela francesa más pegada a forma de pensar, más bien un poco más rígidas, pero
hay principios que plantea el representante de esta escuela, ¿no? Que falló. ¿Cuáles son? Eh, eh, recuerdo que la clase pasada habló sobre la división de trabajo, la segmentación de trabajo para enfocarnos en la especialización de grupos de trabajo. Luego, eh, que existía una unidad de mando y una unidad de dirección que colaboraba junto con estas divisiones de trabajo para enfocarlos en un alineamiento, y mencionó también orden y equidad en Sí, el bueno, espacio organizacional. sí, sí. Hay, bueno, Fayol plantea un montón de principios, pues, el tema de la autoridad, este, plantea sobre el tema también el sentido de equipo, ¿no? De grupo, etcétera. Hay una serie de aspectos sobre el cual la escuela francesa sienta una base fundamental en la manera como llevar adelante la administración, conjuntamente con sus la identificación de ciertas funciones en la gerencia, en la gestión, ¿no? Que tiene que ver con el planeamiento, la previsión, la dirección, y el control, ¿no? Y la escuela alemana, ¿qué es lo que más, digamos, se resalta? ¿Qué es lo que más nos deja de enseñanza a la escuela francesa? Perdón, la escuela alemana, dije, la escuela alemana. ¿Qué es lo que más nos deja? Ay, La alemana, acuérdate que yo insistí que se trataba de una escuela muy marcadamente protestante. sí, considerando también, bueno, yéndome un poco por la personalidad alemana, los alemanes son muy rigurosos y estrictos en todos sus procesos, así que yo creo que una característica de la escuela alemana es la burocracia, que su enfoque fue más burocrático, eh, para... No, pero ¿qué significa burocrático? Burocrático me refiero a que tiene una jerarquía según los niveles de trabajo que lo hace a término eficiente. Ya, bueno, efectivamente, es posterior a Weber que Alemania se muestra, justamente por influencia de pensamientos como la de Weber, se muestra muy ordenado, muy estricto, muy pegado a a una estructura debidamente definida, delineada. Son en ese sentido el reino del orden, del cumplimiento, este, pero sobre todo racional. El racionalismo alemán es muy fuerte, muy fuerte. Quizá porque el racionalismo mismo tiene su cuna en Alemania. O sea, el protestantismo digamos, ayuda a germinar una idea de razón, alejando el, el, el pensar general del dogmatismo no racional, no digamos irracional, sino no racional, que no está sustentada en un argumento lógico y racional. Y entonces ese es un aspecto que nos deja muy claro. Es decir, claro, cierta gente podría sentir, percibir el orden, el proceso, lo que hay que hacer de manera clara, poder percibirlo bien. Pero la mayoría suele preguntar el por qué y para qué. Debe haber una razón. Y nosotros sustentamos, y eso nos deja la escuela alemana, el mejor orden organizacional, dándole una marca muy clara de racionalidad en virtud de algo, del buen funcionamiento originalmente, el buen funcionamiento, basta, que funcione bien. Luego, que tengas buen resultado,
No solo te funcione bien, sino que tengas buen resultado. ¿Sí o no? Pero luego viene la idea de que las cosas se deben hacer no solamente haciéndolo bien, teniendo buen resultado, sino también satisfaciendo lo que se espera. Entonces, la escuela alemana nos deja esa marca clara. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Sobre qué me alineo o alineo la organización? Sobre una racionalidad basado en un propósito determinado. La base y principio del propósito que se establece va a determinar, va a ser determinante en ese orden que se tiene, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Muy bien. Por último, vimos también estas formas de expresar el quehacer empresarial 1886, tomamos como referencia, pero en realidad son las cosas que estaban surgiendo a nivel de finales del siglo XIX, no del siglo XX, ojo. Tiene que ver con una serie de aspectos llamados estrategias, ¿no? Estrategias, hoy día diríamos estrategia de negocio, manera de entender la organización y el negocio de la organización. Y una de ellas es el tema de que nuestro entendimiento socioeconómico de la realidad la llevamos con instrumentos también, con el uso de instrumentos de ingeniería, ¿no? Medimos, corregimos, nos ajustamos, tenemos indicadores, etc. También, que surge con esta propuesta de Tom, ¿no? De el ingeniero como economista y el economista como ingeniero, en su famosa obra, ¿no? Y así aparece el concepto, por ejemplo, de vender idea, de vender una idea. O sea, tú no necesitas algo, pero yo te vendo la idea que sí lo necesitas. Y la Coca-Cola es la expresión que surge en esa época, pero es solamente un ejemplo, una referencia de cómo luego la organización moderna se va a desenvolver en virtud también, no solamente de suplir una necesidad, sino de crear una necesidad. Está también el otro tema muy importante, que ya el cliente no viene a mí, yo puedo ir al cliente, yo puedo acercarme al cliente. Y con Sears está esa experiencia de llegar al cliente. Nosotros ahora hablamos del delivery, ¿no? Pero la idea esa era que el cliente pueda acceder a lo que yo le ofrezco, no importa el lugar donde se encuentra. Y esto tuvo varias, digamos, elementos sustentatorios. Uno es muy importante, lo más importante fue la confiabilidad de la entrega. La confiabilidad de la entrega. Porque yo, por primera vez en esa época, yo estaba haciendo una operación a distancia, sin ver al interlocutor, ¿no? No lo veo. Veo un folleto, hago una operación y luego me llega la mercancía, ¿no? Y Sears tuvo mucho cuidado en mantener esa confiabilidad. Y para poder mantenerla, usó el instrumento más famoso y más potente que existía en los Estados Unidos en esa época, que era su correo, ¿no? Le daba un alto nivel de confiabilidad a la entrega. Y la confiabilidad también en las operaciones bancarias, una cosa totalmente, digamos, primigenia, en una época en la que había asaltos pues, en el camino, había unas circunstancias bastante complicadas para poder tener seguridad de las operaciones financieras, etc., ¿no? Bien,
no, también comenté, tenía que complementar el tema de Cosmopolitan. ¿Tú has leído alguna revista Cosmopolitan? ¿Has No, escuchado profesor. de...? No, no, es una revista para mujeres, pero no, por eso seguramente no la leí. Este, que es una revista que se mantiene hasta el día de hoy, que está orientado estrictamente a mujeres, de clase media y media alta, ¿ya? Nunca ha perdido su orientación, clase media. Ha bajado a clase media, digamos media media, porque antes era media alta y clase alta, pero es clase media también. ¿Qué se trata? De una revista que tiene la curiosidad, es lo más curioso de esa revista, es que ha sobrevivido, ha persistido todos los empates que se han dado en el siglo antepasado, pasado y actual en tema de publicaciones. Muchas revistas, PC World, bueno, yo leía PC World, una llegada multitudinaria a nivel mundial. Uno se suscribía y te llegaba a donde sea el PC World. Hay muchas publicaciones que han surgido de ese tipo de revistas, pero la que ha persistido es esta. Esta es la única que ha podido salir de toda la crisis que ha habido en la historia americana, en la historia mundial. ¿Cuál es su secreto? El secreto es el que el trabajo que realizan para producir dicha publicación es una seriedad muy seria, mucha seriedad en la elaboración de los contenidos. Tienen digamos, mucho cuidado en hacer que lo que ahí publican esté bien estudiado, bien investigado. No hay algo que pudiera ser un apresurado afirmación o idea. No son ensayos, son artículos que se basan en datos científicos, en datos bien estudiados, orientado a aprovisionar a la mujer de estas clases que estoy mencionando de instrumentos intelectuales que le permitan desenvolverse con mayor cultura, eh, mayor acierto en esa sociedad. Cuando se crea la revista, una sociedad machista, segregacionista, o sea, por género, segregacionista por género, no solamente por género, pero principalmente por género, la mujer no accedía a la educación, no accedía a la responsabilidad, incluso ni a trabajar, la mujer simplemente buscaba el mejor marido, el que podía garantizar su prosperidad y su buena vida hacia adelante. Y en esas circunstancias estaba rezagada, arrinconada en la casa, haciendo los deberes domésticos. Por supuesto, de clase media y media alta, eh, con la ayuda pues de una esclava, una sirvienta. Pero esta revista lo que quiso es darle una mayor calidad de vida desde el punto de vista del conocimiento a la mujer. Y ahí se ha centrado. Su truco ha sido, por un lado, hacer publicaciones serias, basados nunca en algo que pudiera luego refutarse o demostrarse lo contrario. En segundo lugar, orientado estrictamente a ese núcleo, a ese centro de consumo, a ese muy concentrado, siempre dándole seguimiento de las características e intereses, gustos por las personas que pertenecen a ese nicho de mercado y logrando un éxito extraordinario, ¿no? Bueno, eso complementando un poco lo que dijimos la vez pasada. Eh,
Oye, ya no, vamos a... ya, perdón, por si acaso, a raíz de posiblemente de la experiencia pasada, tengo que hacer algunas recomendaciones para la propuesta metodológica. Y va. Y cuando ustedes saben la metodología, tienen que evitar darle mucho espacio, no debe tener mucho espacio, a aspectos teóricos o a definiciones y conceptos. Se supone que cuando alguien toma un método o una metodología, ya sabe de qué se trata, el tema de qué se trata. Lo que él quiere saber cuando toma la metodología es cómo se hace, cómo se hace. Y yo les he mencionado que es muy importante concentrarse básicamente en eso. Puede haber, ya les he mencionado, una suerte de consideración digamos, a referencias importantes, a referencias, digamos, tipo glosario, que puedan ser para, en particular de esa metodología, algo que deje claro qué cosa es lo que se está mencionando, ¿ya? En segundo lugar, hay que empezar una metodología, siempre se empieza, ¿cómo va a terminar? ¿Qué te va a entregar? ¿Qué finalmente es lo que la metodología va a producir? Yo tengo que empezar diciendo, esto te va a producir un vehículo sedán de 4 puertas, ¿no? Que puede alcanzar la velocidad de 180 kilómetros por hora. Tiene que explicarse en el comienzo, si yo aplico esta metodología, qué es lo que va a resultar al final, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, yo les he dado el tema general, les he dado un tema general, y eso significa que lo que yo quiero darles es simplemente un marco temático, dentro del cual usted debe encontrar o ubicar un aspecto que pudiera no ser tan fácil de abordar y que se necesitaría tener un método o una metodología para poder abordarlo apropiadamente. Y eso específico, ese aspecto, esa materia en particular, usted debe tratar de identificar, ¿no? No piense que lo que se trata es una metodología para todo lo que le he dado. Entonces, esto es una cosa relevante porque muchos han fallado tratando simplemente de poner en una metodología todo. Y por lo tanto, lo único que hacen es decir qué se va a hacer porque hay información al respecto, pero no el cómo se haría. Esto es muy importante. Yo voy a hacer una metodología dentro de un marco general que he dado. Yo digo, en este marco hay esto que se puede hacer de esta manera, pero en esta parte, en este paso, en esta etapa, yo voy a indicar para cierta materia cómo podría ser mejor hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, en este grupo está Ney y Miguel, ¿no? Ney tiene modelado organizacional y Miguel tiene optimización de procesos. Entonces,
lo que, lo que tenemos entre manos son dos materias bien amplias. Hay muchas formas de optimizar procesos. Yo puedo decir, una forma de optimizar mis procesos tiene que ver con mejorar el manejo de la sincronización de tiempos. Pero en la sincronización de tiempos, yo requiero establecer una cuantificación de, digamos, de carga de trabajo y ver cómo separo o individualizo las actividades que voy a hacer para poder hacer dicha actividad, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es un método, una metodología para eso, particularmente de cuantificación de la carga, para llevar adelante una forma de hacer una carga. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aquellos procesos que estén relacionados a la producción de, no sé, de radios, ¿no? de celulares, o sea, producir algo o producir un servicio, ¿no? ¿Cómo yo para el servicio de, digamos, de atención de auxilio mecánico, servicio de atención al auxilio mecánico, yo puedo optimizar apropiadamente los tiempos digamos, de atención? Voy a hacer un método. Acoto apropiadamente, o sea, dentro de ese marco, no se escapa de ese marco, yo busco algo en particular y posiblemente y de repente mejor para el caso tal, para tal caso, para tal tipo de actividad. Y digo cómo exactamente puedo hacer, cómo lo hago. Repito, no qué hago, sino cómo lo hago. Por eso en las metodologías se enfatiza mucho el tema instrumental, las herramientas que yo voy a utilizar y cómo las debo utilizar. En muchas metodologías, buenas metodologías, te explican más bien cómo se usa la herramienta. Entonces, la debes utilizar así. Tienes que recoger la información de esta manera, ponerla de esta forma, ponderarla bajo estos criterios y listo. De esa manera sacas un ponderado, sacas una referencia y con ello puedes ya seguir haciendo esto que estás queriendo hacer. O sea, esa es la expectativa. ¿Correcto? ¿Me están comprendiendo, Ney? ¿Me comprendes? ¿Estás ahí? Sí, profesor, que del todo seleccionemos solo un aspecto y sobre ello vamos a explicar. Incluso acotando. Yo puedo, ¿y procesos qué? Procesos de servicio, procesos automatizados, procesos, tiene que acotar, ¿ya? Tiene que buscar algo, digamos, muy preciso para poder hacer la metodología. ¿Está bien? Porque no existe una metodología para la optimización de procesos. Existen miles de metodologías para cada aspecto. Y eso es muy importante que lo sepan. En eso han fallado, o sea, muchas veces, la mayoría falla en ese sentido. Entonces, es muy importante. Yo tengo, ¿cómo se hace modelado? ¿Qué cosa es el modelado organizacional? No, perdón, en la metodología no. Una metodología es de ustedes, perdón, disculpe. El mercado de valores es uno, disculpe, y el otro de ustedes es negocios emergentes. Esos son los marcos, ¿correcto? O sea, tiene que ver con el mercado de valores, ya que es una gama de aspectos relacionados propiamente a la calificación que se le da a las acciones
o al mercado de acciones, ¿no? En la que hay varios aspectos, digamos, compra, venta, existe también valoración, subvaluación, revaloración, etcétera. Hay una serie de aspectos relacionados al mercado de valores. Hay que coger algo de ahí, coger algo de ahí. Y de eso hay algo que se hace para poder tomar una acción, una medida, ¿no? Negocios emergentes, igual. ¿Qué cosa es un negocio emergente? Es un negocio nuevo de aquellos que están entrando de una manera bastante importante, de gran impacto en el mercado, ¿no? Entonces hay que coger uno de esos. ¿Cuál de ellos? Y de eso, un aspecto del mercado emergente, un aspecto. Normalmente se trata de darle al mercado, a ese ámbito una posición, un posicionamiento, ¿no? Yo quiero posicionarme, pero posicionarme por diferencia, posicionarme por complementación, ¿no? Por competencia, en fin, por sustitución, etcétera. Usted tiene que ubicarse específicamente. Miguel, está claro, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces espero que no se produzca en ese sentido una limitación. Bueno, otra cosa más. Hay condiciones preliminares. Cuando yo empiezo una metodología, digo bajo qué condiciones yo voy a aplicar esto. ¿Qué se requiere para yo poder aplicar esta metodología? Una metodología no se aplica así por así. Hay condiciones preliminares. Yo debo tener esto a la mano. Yo quiero cocinar, necesito tener las cosas que necesito tener gas, ¿no? Para que prenda la cocina. Necesito ciertas condiciones. Hay cosas que se dan por hecho, que no son tan triviales, digamos, pero para el éxito de ciertas metodologías, yo me debo asegurar que hay ciertas condiciones que aseguran que dicha metodología se va a poder aplicar y se va a aplicar bien. Esas condiciones preliminares. También hay consideraciones previas o de proceso. La consideración previa es cuando las condiciones es que yo me requiero esto. Las consideraciones hay que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, la cultura, las tendencias, son consideraciones previas, ¿no? Hay que tener en cuenta la manera como presentar, etcétera. Consideraciones previas para poder, no son condiciones preliminares, sino consideraciones que voy a tener en cuenta para cuando yo lleve adelante la metodología. Y también hay consideraciones de proceso que hay que considerar para que lo que se haga, pueda ejecutarse en el proceso correctamente, ¿ya? Por ejemplo, una consideración de proceso en cierto tipo de actividad de cocina es el tema de contar con un ayudante, ¿no? Contar con un ayudante que haya tenido experiencia o mi concepto es tener un ayudante, pero que simplemente me ordene los utensilios, en fin, ¿no? Consideraciones. También, ¿con qué criterios o cuáles son los criterios que yo debo tener para poder usar esta metodología? O sea, para usar la metodología no es a ciegas. Yo decido aplicar una metodología bajo ciertos criterios, ¿no? También al comienzo yo puedo decir, yo puedo aplicar esta metodología para esto, salvo cuando se dan estas situaciones cuando no tengo tal cosa. Y también yo debo hacer recomendaciones, ¿no? Yo voy a aplicar esta metodología, pero recomiendo que los insumos que van a entrar en este lado puedan pecar por exceso, no por defecto. Recomiendo que la temperatura no supere tal cantidad, etcétera. O sea, esas son las recomendaciones que se suelen plantear, ¿no?
El énfasis es dar un detalle en cómo se hace algo. Cómo se hace algo es el detalle del cómo. Detalle, detalle. No en genérico, no en supuesto, sino cómo se realiza eso. De manera que sea claro el cómo se hace. Y ahí, como he mencionado, cómo se usa la herramienta o las herramientas que intervienen, qué competencia se requiere y qué se recomienda para que no falle el método, ¿no? También los roles. El rol es el papel que va a jugar tal o cual especialista, porque para ciertas etapas de una metodología puede haber en cada etapa un rol distinto para un mismo especialista. ¿Qué competencias se debe requerir y cuál es el aporte de quienes participan en cada etapa? Y otra cosa interesante, importante en la metodología, mostrar cómo va quedando el resultado. ¿Cómo va quedando el resultado? Para eso se utiliza un formato, un documento o una referencia de ejemplo. Este es el ejemplo. Así va quedando. Yo mientras voy desarrollando la metodología debo, no aparte, sino debo, conforme avanza, entonces si uno dice hay que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, esto tiene originalmente estos aspectos, tengo que hacer estos cambios, así quedaría, y luego sigo a la siguiente etapa para incorporar esos aspectos, y esos aspectos quedan insertados de esta manera, así se vería, etcétera. Y las mejores metodologías dicen, haciendo esto, metiendo esto y quedando de esta manera, yo puedo decir que esto está bien por estas razones, está regular por estas condiciones, y está mal porque esto no se cumple. Es decir, las consideraciones de calidad. Normalmente en cada etapa hay consideraciones de calidad y también en la parte final. En una perspectiva de sistemas o una perspectiva cibernética, interesa el propósito o la finalidad, que es la razón, el corazón, el núcleo de algo, ¿no? El núcleo de algo. ¿Cuál es el propósito? Luego, el objetivo, algo preciso que voy a lograr. ¿Y qué se necesita para lograrlo? Luego, debo proceder a la adquisición, hacerme de lo que se necesita y luego, en todo el proceso, hacer siempre una revisión dinámica. Cuando decimos una evaluación dinámica es porque consideramos que en cualquier etapa, en cualquier momento, es posible corregir, mejorar, ¿no? Ojo, en una metodología no hay conclusiones, hay un resultado que se ejemplifica, no hay conclusiones, porque yo no estoy haciendo un estudio, yo no estoy haciendo una investigación, yo estoy dando una metodología y por lo tanto no puede haber conclusión final. Esta es la conclusión final, eso es impropio, ¿ya? La metodología simplemente es una sucesión de pasos mostrándote cómo hay que hacer las cosas y al final te muestra cómo queda al final. Esto es lo que queda. ¿Cuándo sacas conclusiones? Cuando haces una investigación, un estudio, analizas algo, en fin, ¿no? Aplicas algo y dices, y concluyo en esto. Entonces, hay un error ahí. Yo no sé por qué, quién les ha dicho que todo tipo de trabajo tiene que tener conclusión. Acá la cosa concluye cuando yo termino la metodología explicando de una manera clara de lo que se tiene que hacer, ¿no? Nos vamos al enfoque del comportamiento o también llamada de las relaciones humanas, ¿no? Y empezamos diciendo que este es un enfoque que va a aparecer a mediados del siglo XX o antes de mediados, ¿no? Es decir, en la primera cuarta
parte del siglo pasado, ¿no? Y es algo que sucede como expresión del rompimiento decidido, fuerte, ante ese enfoque racionalista mecanicista. El enfoque racional mecanicista tuvo varias falencias, ¿no? Varios problemas. Una de ellas es que hacía que las cosas se vieran como si fuera un mecano. Todo era mecánico, todo tenía que actuar como si fuera una pieza de una maquinaria. Incluso el ser humano, como parte o como pieza de una maquinaria. Eso le abrió la primera gran debilidad, porque digamos, el desarrollo industrial llevó en esta exigencia de hacer las cosas con perfección, de una manera precisa y eficiente y cada vez más eficiente, llevó a que el ser humano fuera tratado como una máquina. Y dada la búsqueda de la rentabilidad empresarial, el ser humano era explotado, sobreexplotado. Es una de las grandes deficiencias del desarrollo industrial bajo un enfoque racional mecanicista, ¿no? El mecanicismo llevó pues a una manera de entender la realidad de esa forma. No existían leyes que protegían a los seres humanos. Y entonces, ya a fines del siglo XIX, había surgido ya un movimiento muy potente, muy fuerte, que relevaba la importancia de revisar, de tener más cuidado de la manera como los seres humanos eran tratados, ¿no? Eran considerados en la organización. Y aparece pues una idea de que en una discusión sobre de quién le da valor a las cosas, quién le da valor o qué le da valor. Le da valor el capital y la iniciativa del empresario, era el que le da valor, o le da valor el trabajo. Esa es la gran discusión que va a existir a fines del siglo XIX. Y entonces toma mucha fuerza el movimiento marxista y el movimiento social que deviene del pensamiento marxista, que es el movimiento socialista, que hace que la gente tome conciencia que está siendo explotado, que enriquece a pocos y que se empobrece y se mantiene en una condición de sobrevivencia vendiendo su fuerza de trabajo, siendo los que producen el valor empresarial, ¿no? Ese discurso es muy fuerte. Y entonces la conciencia social respecto al trato del trabajador es una conciencia social que toma criterio de explotación, que se explota al ser humano. Entonces, hay muchas escuelas que van a surgir en la búsqueda de una mejor consideración humana. Y que la idea es que el comportamiento organizacional es en realidad el comportamiento humano, de los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos son los que deben estar mejor considerados, ¿no? Los seres humanos, estableciendo una visión de comportamiento empresarial basado en el enfoque de los seres humanos. Esto está impregnado, pues, lógicamente, de la Revolución Francesa y todo el movimiento humanista. Está muy cargado. El humanismo penetra a todas las ideas. El mundo occidental, oriental, a todo el mundo va a penetrar la idea de que el ser humano
requiere un trato más justo. Y entonces, es ahí. Y esto hace que, a fin del siglo XIX, vayan surgiendo los sindicatos, vayan surgiendo las organizaciones laborales, vayan tomando en cuenta y luchando por tener una mejor consideración. También la sociedad en general toma en cuenta esto, los empresarios eh, también tienen en consideración esta situación, pero además surgen los sindicatos. Los trabajadores encuentran, descubren, despiertan a la conciencia que organizados pueden tener mucha fuerza, mucho poder para cambiar las condiciones, sus condiciones. Y los sindicatos logran presionar con sus huelgas, sus presiones, en fin, con sus representantes, muchos de ellos muy lúcidos, reclamando una mejor condición, una mejor posición en la empresa. A tal punto que van tomando lugar y con el tiempo van a tener la posibilidad de participar en los staff de dirección. Hay comunidades industriales, están los representantes de los trabajadores o de sus gremios hacia las instancias de dirección, a los propios directorios, los, los empresarios van a tomar esta consideración en un proceso lógicamente de negociación frente al poder que tienen los trabajadores de actuar generando problemas en las fábricas, ¿no? Entonces, se da esto, ¿no? Aparecen las leyes a favor del sindicato, poco a poco se va tomando en cuenta, e incluso a nivel internacional se considera que es un derecho internacional que los trabajadores se puedan agrupar y defender unas mejores condiciones laborales, ¿no? Y hay una cosa interesante porque también en estos años de los 30 del siglo pasado, los empresarios se reúnen, o sea, logran hacer, digamos, círculos de relaciones, sociedades empresariales que se juntan para hablar, discutir sobre temas propiamente de gestión empresarial y de sus oportunidades de negocio, sociedades, en fin, el desarrollo empresarial toma un vuelo espectacular. Pero en estas reuniones, congresos, posiblemente por cierto tipo de empresarios, nace la idea de conversar, dialogar sobre aspectos técnicos del quehacer industrial, su proceso, formas óptimas de hacer las cosas, el uso de nuevos insumos, nuevas maquinarias, etcétera, etcétera. Y entonces poco a poco estos encuentros empresariales se vuelven profesionales y técnicos, en la que se va más allá propiamente de la gestión y la discusión de los intereses empresariales a los intereses de los procesos industriales. Y es así que va teniendo en estos congresos presencia los profesionales que están dentro de la línea productiva. Esos encuentros tienen, digamos, no sé cómo llamar, tracks de discusión sobre cómo mejor doblar tubos, cómo mejor producir, digamos, cierto tipo de amortiguadores, etcétera. Es decir, va viendo que es muy importante tener un carácter técnico, pero además de discutir temas de la organización, entre ellas los temas de las condiciones laborales. Pero algo que va a empezar de una manera colateral, poco a poco va tomando presencia. Estos encuentros, cada vez más los trabajadores mandan a sus representantes, hay instancias, momentos de conversación sobre las condiciones laborales, las cosas cómo deben hacerse, cómo mejorar el trato de los trabajadores, y así hasta que los congresos son congresos en realidad laborales,
¿no? Estos congresos de organizaciones industriales se vuelven congresos de tipo laboral, o de tipo técnica, profesional. Eso va a ir cambiando. ¿Qué nos deja? ¿Qué aspectos importantes se resalta con el enfoque del comportamiento? Y es que de una manera larga, porque no pasa poco tiempo, hasta el año 1930, se ha ido migrando de esa perspectiva racionalista, mecanicista, se va a ir migrando a un racionalismo más humanista, más humanista. En segundo lugar, se toma en cuenta que un factor muy importante no es la manera como yo hago funcionar la maquinaria en la que el ser humano es una pieza, sino que la manera como yo debo relacionar la empresa con las personas sí, es un factor principal. ¿Qué consideraciones tengo con él? ¿De qué manera lo trato, lo promuevo? Le reconozco su trabajo. Y entonces por eso esta corriente se va a llamar en un momento determinado la corriente de las relaciones humanas, suavizando el enfoque más bien humanista y de comportamiento social que tiene la organización en su observación de lo que hace. Y otra cosa que sucede, otro aspecto importante, es el lugar que juega la transmisión de la información, la comunicación, para poder darle mayor eficacia, tanto en el aprovisionamiento de la información verbal, en la dirección, en la comunicación de quienes son los responsables de llevar adelante los procesos, como también de aquellos instrumentos que dejan claro los procesos, los procedimientos, los horarios, en fin, las metas, los planes. La comunicación se constituye un instrumento muy importante para la eficacia organizacional. Esos tres aspectos son relevantes, que dejan una huella, digamos, imborrable, importante en esta etapa del desarrollo del enfoque organizacional, que es el enfoque del comportamiento, ¿no? Resalta en este caso, o resalto en este caso, la persona de Mary Parker. Mary Parker es un fenómeno, digamos, que se adelanta mucho a su época, porque y pertenece a esta escuela del enfoque del comportamiento, y hay varias cosas interesantes en su propuesta. Es una mujer que nos va a dejar un entendimiento distinto a lo que es la organización ordenada, la organización coordinada, la organización armonizada. Entonces, en primer lugar, para Mary Parker, la administración, la gestión, la administración es un proceso permanente o continuo. La administración es un proceso continuo, no es una tarea funcional y que influye o afecta a la macroorganización de manera esporádica, sino es continuo. Para Mary Parker, recogiendo lo que sucede también en esa época de diferentes fuentes, es que la importancia que tiene que frente a un problema, la manera más inteligente, más eficaz, más óptima de resolver el problema es haciendo participar a quienes están delante del problema, ahí, en el problema mismo, es decir, los trabajadores. Este es un asunto importante de participación laboral, pero porque antes se producía alguna situación relacionada a los procesos, a la entrega, a la calidad, a lo que fuere, y entonces se recurría a la sapiencia de alguien. Perdón, permítame un segundito.
Bien, participación de en los problemas. Esto es muy importante, que da un salto espectacular frente al tema del dominio del problema, el dominio del problema. No es solamente una idea, una propuesta de Mary Parker, ¿ah? Sino ya se da todo un devenir de la manera como mejor se ha de resolver los problemas. Es más, en el mundo laboral existe el reconocimiento explícito o implícito de que hay gente que domina más el tema, los que tienen mayor, digamos, entendimiento de a quien se recurre frente a un problema determinado, ¿no? Mary Parker nos deja esta idea de que hay una dinámica muy fuerte, muy estrecha entre el administrar y coordinar. Finalmente, la administración lo que hace es coordinar o sentar las bases para que la organización funcione coordinadamente. No se trata de coordinar bajo un incidente, un episodio en el cual yo quiero tener un entendimiento compartido y me reúno y coordino. No, no, no. Coordinación es entendido en una forma de estructurar las actividades, los planes, de tal forma que todo esté de tal manera armonizado que todo esté coordinado. Así como cuando un ser humano camina, camina coordinadamente. No es que necesita que las piernas se reúnan, se junten a conversar para poder ver qué van a hacer. No, no, no. Ya todo está establecido cerebralmente como para que la acción que se haga tenga un nivel de armonización y de coordinación. Entonces, bajo las premisas mencionadas, frente a una situación determinada que se da, en la cual hay que tomar una decisión, la línea decide. La línea decide. Conocen el tema, están más preparados para entender el problema, está todo coordinado, está todo previsto, está bien indicado las responsabilidades, y si administrar significa seguir un proceso que va a darle continuidad al quehacer de la organización, la línea decide. O sea, se resuelve quienes están adelante. Y esto es muy importante porque nace pues también de las experiencias que se va a dar en el campo militar, en la que lógicamente la línea se refiere al frente, ¿no? La línea del frente. Entonces, cuando se produce una situación de enfrentamiento y cualquier cosa que sucede, si estás en el frente, los que están en la línea del frente deciden. No van a preguntarle, van a escalar a los niveles superiores que no están en la línea para que les diga qué hacer. ¿Cuáles son los principios de la coordinación? Primero, si yo tengo que armonizar lo que hago, los procesos, yo tengo que juntar a todos para poder entre todos planear lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Y si acaso se produce un episodio en el cual se requiere algo que no se previno, pero surgió, nos encontramos y el contacto directo es la clave. O sea, no es que yo te dejo ciertas instrucciones, te doy ciertos criterios para ver cómo se hace. No, es contacto directo. El principio de coordinación es que la coordinación es algo que se da en forma permanente, continua, ¿no? Lo hemos dicho anteriormente. Y que es esencial en el planeamiento. Cuando se elaboran los planes, es importante la coordinación. Es muy importante que lo planeado haya estado previamente coordinado o haya nacido justamente la coordinación.
Y también cuando yo tengo proyectos, cosas que voy a elaborar ahora, debo tener un alto grado de coordinación, porque un proyecto en la organización no se da por voluntad, iniciativa y el ejercicio individual, aislado, sino involucra a la organización. Otra cosa que deja Mary que siendo de la escuela del comportamiento, ¿ah? Es una escuela distinta a la de sistemas, siendo un énfasis que se da como un principio de la coordinación, es que cuando yo trato algo, un proceso, un proyecto, un plan, un nuevo producto, lo que fuere, yo debo coordinar con todos los involucrados, tomando en cuenta todos los aspectos de ello, todos los aspectos. Es decir, no puedo decir, ya, solo coordinemos respecto a esto. No, todo. Aún no implique entre los que están coordinando algún aspecto de ahí, sino que hay una mirada completa de toda la situación cuando uno coordina. Otro personaje interesante en esta escuela del comportamiento es Chester Barnard. Él viene ya con un marco de referencia que va a dejar también tendido para una obra de Butler, ¿no? Luego Pearson, ¿no? Pearson y Buckley van a producir la gran literatura llamada los sistemas sociales. Los sistemas sociales. O sea, la sociedad como un sistema. Y Chester es anterior a ellos y plantea que la organización debe ser vista bajo un entendimiento y además considerando aquellos aspectos que se deben dar en la sociedad, a la sociedad, o sea, que la organización sea vista como un sistema social. Es un sistema social, no solamente es una mecánica productiva, es un sistema social. Y para eso hay diferentes categorías, consideraciones, cómo funciona una sociedad, una comunidad. Y esto es muy potente, muy importante en el desarrollo posterior de la manera como se maneja la organización. Y una cosa que se da en ese sentido es la cooperación entre los empleados. Los empleados al trabajar están cooperando, haciendo algo cooperativamente, construyendo algo con una contribución que completa o complementa lo que otros hacen. Donde la función directiva es básicamente de transmitir el objetivo, las ideas, las formas y tratar de generar en la gente deseo hacer las cosas. El enfoque comprendido considera que la función directiva es motivar, es producir un compromiso motivador. Claro que, como ya les he comentado, el tema motivacional es más allá de lo que el directivo puede hacer, porque el directivo puede o no tener capacidad comunicacional, capacidad motivadora. Sin embargo, desde Chester Barnard es su responsabilidad. Su responsabilidad es tener a la gente informada, enterada, a la gente bien instruida y además motivada, ¿no? También Chester Barnard menciona que una organización que marcha bien, que va en buen camino, también está bien armonizada, bien coordinada con los inversionistas, con sus proveedores y con sus clientes. Esto es un adelanto, un enfoque totalmente fantástico que va a venir entre los 70 y los 80. Se adelanta también a la época el tema de establecer las formas apropiadas de la relación que hay que tener con todos los stakeholders, digamos, de la organización. Para Chester Barnard también hay que establecer un nexo, en vez de que yo le diga el nexo
entre el entorno externo y la estructura interna, entre lo que funciona internamente y lo que sucede alrededor de la organización. Época que no estamos hablando de mercados globales a gran distancia, sino que están ubicadas, focalizados en comunidades, y esas comunidades tienen cultura, tienen intereses, tienen, digamos, forma de ser, y las empresas emplean a gente de ese lugar. Por lo tanto, están introduciendo en la estructura interna de la organización gente que tiene forma de pensar, tienen, digamos, creencias, culturas, relaciones muy marcadamente ceñido al entorno donde están. Por lo tanto, hay que mantener un nexo entre el entorno externo y la estructura interna. Para Chester Bernard también nace una idea bien interesante sobre el tema de cómo lograr que la organización marche teniendo el mayor compromiso y la mayor entrega de los empleados. Esto es o sea, bueno, acá está incipiente aún, pero digamos potente. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo hacer que la gente se involucre aceptando seguir el lineamiento, seguir el propósito que hay en la organización y quienes lo dirigen? Ahí le va a llamar eso la teoría de la aceptación de la autoridad. O sea, no aceptar la autoridad, sí, él manda. No. La aceptación de la autoridad es de asumir con convicción, con gusto, el derrotero y la forma de ser, de hacer de quienes dirigen la organización. Se llama teoría de la aceptación de la autoridad. La autoridad entonces se acepta no por una decisión de aceptación, sino porque se asume de manera natural en el quehacer de las personas que están ahí. ¿Qué se requiere? En primer lugar, la estrategia para aplicar la teoría de la aceptación de la autoridad es que los empleados sepan que tienen libre albedrío. Libre albedrío. Es un concepto muy protestante, de un sector del protestantismo, ¿ya? El libre albedrío. No debe ser obligado, no debe ser, digamos, empujado para que hagas algo. Haz lo que a ti te parezca. Tienes libre albedrío en el marco de la organización. Sin embargo, debes entender, debes comprender lo que se te pide. Debes saber claramente lo que se te pide. Debes estar plenamente consciente. Puedes hacer lo que quieras, pero debes saber que lo que se espera de ti es esto. ¿Ya? Haz lo que quieras. Tú podrías tener un camino distinto a lo que uno se imagina, pero lo importante es que estés, digamos, consciente y estés convencido y estés comprometido con aquello que se espera de ti. Y eso, no, haz lo que quieras, pero sin perder de vista lo que se espera de ti en relación o manteniendo vinculación en eso que tú vas a hacer con las metas organizacionales. Es decir, lo que se espera de ti tiene que ver con la contribución a las metas organizacionales. Es decir, eres libre de hacer lo que desees, pero en coherencia con lo que la organización está buscando. Y estos que produce un resultado fantástico porque genera una sinergia espectacular en las organizaciones, debe, digamos, retroalimentar hacia los trabajadores, dándoles conciencia, claridad de los beneficios que se obtienen con su involucramiento, con su aceptación de la autoridad, cuáles son, ¿no? Y esta conciencia de lo bueno que está produciendo, el beneficio que está produciendo,
también caiga en él. Es decir, se le entregue parte de ese beneficio. Sienta que el compromiso, la voluntad de hacer lo que él puede, lo que él quiere, apoyando las metas organizacionales, lo beneficia, lo beneficia. Y vamos en esta última referencia del enfoque de comportamiento, el famoso prueba de Hampton. Hampton es una de las experiencias de la literatura en la administración en el marco del enfoque de comportamiento de mayor importancia, ¿no? Se trata de un experimento, unas pruebas que se van a hacer en la Western Electric Company, ¿no? El tema es más que eso, pero digamos, el proyecto inicial tenía que ver con la estudio del efecto que tenía la iluminación en mejor desempeño de los trabajadores, que se hizo en esta empresa, en la Western Electric, de Chicago, ¿no? Entre los años 1924 y 1933. Ojo, 9 años. Es un trabajo de estudio. La ciencia, pues, estaba todavía en esa búsqueda de ver cuál era la mejor. Pero no se trató solamente de iluminación, sino de toda la ergonomía del trabajo. Entonces, ¿qué cosa se hizo? Se hizo estudios, se habían hecho investigaciones en diferentes lugares para indicar que la posición, la ubicación y además la iluminación hacía de que el trabajador pudiera hacer su trabajo de una manera mejor, más eficiente, con mayor productividad, etc. Y entonces, este experimento, lógicamente un grupo de investigación, de estudio, propone hacer el estudio en un periodo determinado de tiempo, creo que fueron 3 o 4 años, y empiezan pues a hacer las pruebas, ¿no? Para eso van a escoger 2 grupos. Un grupo de prueba, a quienes le van a poner las condiciones nuevas, y otro de control, que es lo que va a mantenerse como referencia en un estado, digamos, de siempre, como siempre está. Y se van a generar cambios. Esos cambios van a medir el resultado que se va a obtener en términos de productividad, cuánta productividad le va dando las diferentes alternativas ergonómicas y de iluminación que se va a dar para poder comprobar si efectivamente esas mejores condiciones daban cuenta de una mejor forma de producir y un mejor resultado para la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se van haciendo las pruebas, pues hay una secuencia en la hipótesis de que cada tipo de prueba, cada tambor de prueba, va a generar un efecto. Esa es la hipótesis. Y hay, pues, no sé, pues, decenas de pruebas, y cada una de ellas se aplica en un periodo determinado, digamos, una semana, 15 días, y se mide el efecto que va a tener. Luego se cambia el tambor de prueba a otra configuración, que redistribuye la ubicación física, la iluminación, etcétera, y se dice, a ver, empieza. Y con el grupo de pruebas, ¿no? El grupo de control no le pasa nada. Y sucede que efectivamente se ve que va mejorando la productividad, y la gente estaba muy contenta por eso, ¿no? Porque estaba corroborándose que efectivamente los estudiosos, los científicos que habían hecho esta propuesta de ordenamiento, de iluminación, estaban generando un progresivo crecimiento de la productividad. Hasta que un buen día entra alguien nuevo, practicante posiblemente, y en vez de coger el tambor que seguía, se equivoca y toma una prueba anterior, o sea, pruebas anteriores, que ya se había tomado hacía algún tiempo. Y la mete como si fuera una nueva prueba, la siguiente, ¿no? La siguiente, la que va en sucesión de productividad. Se toman los resultados y se ve que sí, efectivamente ha aumentado. Pero lo raro
y se dan cuenta de que la configuración hecha ya había sido tomada antes. No era la que venía, sino por error tomaron antes. Y sacan del cuadro a los investigadores por cuanto ese tambor de prueba ya produció una proteína X. Se supone que si la volvía a poner, dada el enfoque de la ciencia clásica, iba a producir nuevamente X, porque era la misma configuración, las mismas condiciones que había, pero no, este resultado que hubo superaba la anterior a la que están aplicando. Quiere decir que superaba largamente esa misma configuración que habían hecho antes. O sea, se había superado a sí misma. ¿Pero cómo? Esto no tendría sentido, porque ahí la lógica, repito, mecanicismo, ¿no? Racionalismo mecanicista, que tiene una visión de linealidad causal, es que la misma condición es un resultado. El asunto es de que al darse cuenta, lógicamente, que votaron pues, al que se equivocó en la prueba y también al equipo. Y es donde convocan a este famoso George Elton Mayo. Elton Mayo se vuelve famosísimo, ¿no? Porque rompe todo, destroza todas las premisas que había en el pensamiento clásico de esta causalidad lineal, ¿no? De mejores condiciones, en fin, lo rompe. Y él llega a constituir un equipo constituido por Fritz Lichberger y William Dixon, ¿no? Para poder hacer un planeamiento que va a quedar en la historia muy marcadamente. Y es que el efecto de acción productiva estaba muy cargada por un efecto motivacional, no tanto de las condiciones físicas del comportamiento laboral. No había esa correlación. Era más, se descubre que el interés que la empresa puso en el estudio del comportamiento de estas personas generaba por ello el deseo de producir más. El solo cambio puede haber sido cambio de una forma o de otra, la que sea, ya animaba a la gente, le daba, oxigenaba su deseo de producir más. Eso es lo que el Tomayo plantea, que hay un factor más bien psicológico motivacional que va a generar esta condición, que no son las condiciones físicas, que es la motivación, el factor más importante. Y es por eso que va a introducir algo, ¿no? Algo que por sus premisas, las ideas que, no sé si en ese experimento mismo, pero va descubriendo, va tomando conciencia, es que introduce algo, ¿no? Plantea que ese largo trabajo que se da, largas jornadas que se dan en esa época, se interrumpa brevemente. Se interrumpía por el famoso descanso, ¿cómo le llaman esto? El tiempo suplementario. El tiempo suplementario es un tiempo que se tenía que completar luego, que era parar un momento y hacer que los trabajadores vayan al baño. Como en el colegio, ¿no? El recreo, vayan al baño, hacer la picha, hacer una necesidad y regresar. Así era en esa época, ¿no? Pero acá no, acá la idea es, sí, parar, tiempo suplementario, pero parar también para tomar un descanso, refrescarse, tomar un descanso. Le añadieron al descanso la posibilidad de tomar un café, el tiempo que demora tomar el café, cuando será 10 minutos, 15 minutos.
Esta experiencia se hace en la Western Electric Company en la sección de partes eléctricas que son armados por mujeres. O sea, el grupo de estudio son mujeres que trabajan en el armado de estas piezas eléctricas. Y le dan el descanso y sucede que perdiendo, digamos, 15 minutos de descanso, que se suponía para los detractores del enfoque de Elton Mayo, una reducción, pues, de lo producido, bajar la productividad. Contra esa idea, esa crítica, sucedía lo contrario. Es que los grupos en los que se le da el descanso del café, la producción final era mayor que los que seguían continuamente. Obviamente ahora lo entendemos, ¿no? Este nuevo respiro y reinicio y fuerza o mayor energía compensaba esos 15 minutos y más, generando una mayor productividad. El efecto Hampton tuvo un efecto brutal en la manera como se quería abordar desde el enfoque clásico las cosas. Ahora venían otra manera de entender. Se va a descartar el factor salarial o las condiciones físicas para el mejor desempeño. No era el mejor salario lo que llevaba a la gente a producir mejor o más. Tampoco las condiciones físicas. Es que la gente motivada puede estar en las peores condiciones y va a hacer lo posible por hacerlo mejor posible. La gente desmotivada, la que no tiene la motivación más profunda, le puede poner las cosas más cómodas, facilitarle las cosas si no la va a hacer con la eficacia y la eficiencia de aquel que está motivado. De igual manera, no necesariamente el que gana más hace mejor las cosas, sino el que tiene un motivo más fuerte, más profundo, adquirido por razones distintas al factor salarial. Otra cosa que se descubre en el efecto se dice efecto Hampton a todos aquellos aspectos sobre el cual se deduce. Primero que, por el hecho, ¿no?, de la sola atención, el solo interés de mejorar las condiciones, genera un efecto psicológico, emocional, que se encadena, o sea, genera un efecto rebote hacia otros. Porque otra cosa chistosa, curiosa, es de que el grupo de control que no tenía cambios, igual aumentaba la productividad. Y algunos dicen porque tenía el ánimo de competir, quería mostrar también que ellos también, los otros le cambian, ya, nosotros vamos a hacerlo mejor. Y efectivamente había un factor ahí de competencia. Y cuando hay una actitud de atención de parte de la organización, de por medio de estas ciertas consideraciones a la gente, pues hay una motivación, una reacción emocional. Otra cosa que se descubre es que, y no es que se descubre, sino que ya se consolida la idea de que dentro de la organización no solamente hay una línea de mando formal, también hay una línea de mando no formal, que son una estructura informal influyente de aquellos que tienen prestigio, carácter, personalidad, relaciones y tienen poder sobre el resto. Muchos de ellos, pues, son finalmente los dirigentes sindicales y que aprovecha para una adecuada balance de selección entre quienes deben hacerse cargo de dirigir las áreas de la organización. Otra cosa también acá en Hampton está el tema de que hay mucho, digamos, reflejo o expresión, reflejo de la comunidad laboral respecto a el entorno social. Hay mucho. Su liderazgo, su posicionamiento, en fin, tiene una marca muy importante. Y por lo tanto, la recomendación de Endomayo es proyectar esas capacidades y esas acciones de la organización
también hacia la comunidad que lo rodea, ¿no? El todo requiere de esas fortalezas que va desarrollándose en la sociedad, en la comunidad interna, ¿no? Bien. Preguntas. ¿Está todo claro? O sea, que ustedes no sé si están claros o felizmente la próxima clase voy a preguntar. Muy bien, jóvenes. Entonces nos encontramos el día de mañana. ¿Está bien? Muchas gracias. Gusto de saludarlos.